Hemos estado revisando a lo largo de estos domingos 5 cosas que Dios usa para aumentar nuestra fe, para lograr tener una gran fe, una gran confianza. Y repasamos un poco estos temas. Vimos en un domingo relaciones providenciales, que son aquellas relaciones que probablemente comenzaron en algún momento incómodo y nos llamaron la atención y nos confrontaron con alguna verdad que en algún momento nos resultó incómoda, pero por efecto de la relación esa persona buscaba nuestro bien y quién sabe, de allí arrancó una gran amistad o una buena amistad con alguien que con transparencia y con el temor del Señor nos dice las cosas como realmente son. Otro domingo vimos el tema de enseñanza práctica, donde nos fuimos desafiados a que todo el conocimiento de Dios tiene que aterrizar en algo que pongo en práctica. Si yo solamente me quedo con el conocimiento y sin ponerlo en práctica, bueno, sabe que estoy al nivel de un fariseo. Acuérdense que Jesús decía eso, ¿no? Para explicar a Moisés están los escribas y los fariseos. Sí, escuchen sus enseñanzas, pero no hagan como ellos, porque ellos no practican lo que predican. Entonces, con enseñanza práctica aprendimos que todo principio o todo conocimiento de Dios tiene que aterrizar a una práctica o a la creación de un hábito en nosotros. Y son prácticas y hábitos transformacionales. Vimos también las disciplinas privadas, aquellas cosas que nos van a hacer crecer en lo secreto. Y revisamos por lo menos 2 en este sermón. Una enfocada en la oración, el acto propio de estar en constante comunicación con el Señor, y también la generosidad que tiene que salir de un corazón grato y agradecido de todo lo que el Señor ha dado. Vimos también ministerio personal, de ese llamado del cual Dios va colocando en el corazón y quizás para cada uno de ustedes, aún en el lugar donde trabajan, hay algo que el Espíritu de Dios les inquieta para resolver o para solucionar. Es la mejor oportunidad de comenzar a desarrollar eso a lo cual Dios le está llamando allí donde usted está. Hoy veremos en nuestra serie circunstancias esenciales y cuando hablamos de circunstancias esenciales tendríamos que ponernos a pensar y podríamos hacer una pequeña encuesta dentro de los hermanos que se reúnen aquí en la iglesia los días domingos y poderles preguntar ¿qué fue aquello que te acercó al Señor? ¿O qué fue aquello que te hizo volver tus ojos a Dios? Y en medio de estas circunstancias esenciales van a salir un sinnúmero de temas como yo estuve atravesando una enfermedad catastrófica y no sabíamos cómo enfrentar eso hasta que el Señor, puntos suspensivos, y la frase se completa. O yo vine acá con un corazón destrozado porque mi cónyuge me había abandonado, me había sido infiel, pero el Señor hizo puntos suspensivos. O vine acá porque ya llevaba algunos meses sin trabajo y cuando ya me di cuenta que yo no tenía el control de nada, lo único que supe hacer y decir es, ¿sabes qué, Señor? Tú tienes el control de eso y yo no, y el Señor hizo y obró de tal o cual forma. Y en sí, cada vez que podríamos hacer esta pregunta, cada uno de nosotros, ahí va a haber un denominador común de qué han sido las circunstancias no tan positivas, o por qué no decirlo frontalmente, circunstancias negativas e incómodas las que han terminado acercándonos a Él. Ahora aquí viene el punto. Aun cuando estamos ya dentro de la familia de Dios y nos abraza como sus hijos y nos garantiza su amor, su gracia, su cuidado y su protección, sucede que aún estando bajo ese cuidado, también atravesamos una vez más esta clase de circunstancias. Y lo peor de ese momento es que uno comienza a sentirse abandonado por Dios
dejado por Dios o experimentando algún momento en que el Señor se queda callado y parece no acontecer nada. Y también esas circunstancias van a ser determinantes, esenciales, para hacer crecer nuestra fe. Y vale recalcar un texto que no está proyectado, pero es un texto que lo escribe Santiago. ¿Se acuerda de Santiago? También le llaman Jacobo, el que era medio hermano del Señor, el que escribe la carta a Santiago. ¿La ubicó en su Biblia? Muy bien. Santiago, que para él fue determinante el ser confrontado con la verdad del Cristo resucitado. Este es el Santiago que cuando escribe su carta le está escribiendo a judíos cristianos, le está escribiendo a creyentes que están experimentando una primera persecución de parte de sus propios paisanos, de parte de sus propios hermanos de raza, de parte de los judíos. Y quien creyera, de judío a judío se entregaban, se acusaban, se metían en la cárcel, todo por causa de Jesús. Y Santiago les escribe una carta a ellos, que están huidos por distintas ciudades del imperio. Y en medio de sus líneas, Santiago les dice: ustedes tengan por sumo gozo cuando pasen por diversas pruebas, porque la prueba de la fe de ustedes produce paciencia. Y se debe entender paciencia en los términos de perseverancia, de continuar con la fidelidad y el camino del Señor. Y entonces Santiago nos presenta esta imagen. Número 1, el hecho de que estemos bajo el cuidado y la protección de Dios, a nosotros no nos hace exentos de circunstancias o problemas que puedan acontecer, o enfermedades, o pérdidas de trabajo, o rompimientos de relaciones que en algún momento pudiesen afectar nuestra vida. Antes bien, Santiago nos hace pensar en que esa circunstancia tiene que ser observada desde otra perspectiva o desde otros ojos, para no caer quizás en ese sentido de abandono que puede merodear el corazón. Tengan por sumo gozo cuando pasen por diversas pruebas, la prueba de vuestra, y ahí viene esa palabrita interesante, la prueba de vuestra fe. Y hemos hablado innumerables veces aquí de que ese término fe, por lo menos en el idioma que se usa en el Nuevo Testamento, habla acerca de una confianza plena. ¿De qué? De que el Señor tiene el poder de resolver esa situación. Así que cuando hablamos de fe, no es el mero optimismo, no es la mera percepción de que eso que deseo o aquello que me falta o aquello que me ha sido quitado sea restituido inmediatamente. Más bien, cuando los autores del Nuevo Testamento se refieren a fe, tienen que ver con la confianza absoluta puesta en el Señor. Y Santiago ya nos comienza a dar esa perspectiva, la prueba de nuestra confianza. Podemos hacer ese cambio de palabras como para hacerlo más entendible a nuestra época. Podemos usarlo así, la prueba de nuestra confianza en el Señor. Entonces, frente a una circunstancia esencial, la pregunta que surge es: ¿qué tan fuerte está nuestra confianza en Él? En Él. Porque la prueba de nuestra confianza produce paciencia, perseverancia, como lo entendían los autores del Nuevo Testamento. Entonces vamos definiendo un poco, podríamos definir el concepto de circunstancia esencial o de aquello que vamos a conversar hoy día a la luz del Evangelio. ¿Y qué es lo que dice allí? ¿Qué es una circunstancia esencial? Es un momento que nos define y es aquel momento cuando Dios parece estar, y esa palabra duele solo de leerla, hasta que comenzamos a ver la obra de Dios o desde que lo vemos desde otro extremo de la circunstancia. Es entonces cuando Dios se vuelve un Dios personal. Es decir, cuando ya Él mismo
se encarga de cambiar nuestra perspectiva. Y en cuanto al dolor, los cristianos no estamos exentos del dolor. O sea, de una vez dejemos eso en claro. Y al que usted y yo estemos en Cristo, a nosotros no nos hace exentos del dolor. Y yo no sé por qué, bueno, habrían muchos argumentos, pero la verdad es por qué hay mucha gente que tiene en el chip de su memoria el hecho de que más o menos si estoy con el Señor, todos los problemas de mi vida deberían estar resueltos y todas las circunstancias de mi vida negativas deberían desaparecer, ¿no? Pero ¿sabe qué? La verdad es que el texto bíblico es muy sincero cuando habla de que la prueba y el dolor también van a ser parte de nuestra vida. Y cabría mencionar en esta parte de la definición de circunstancia esencial algo que el mismo apóstol Pablo escribiría en una de sus cartas. Cuando él escribe a los Corintios, la iglesia en Corinto, Pablo les dice de que con la misma consolación con que nosotros fuimos consolados. Ahora, y se entiende que la consolación de Dios viene después de toda una vorágine y una oleada de dolor y de cosas que golpean el alma. Pero el apóstol Pablo puede decir, sí, después de que pasamos eso, con la misma consolación que Dios nos consoló, podemos nosotros ahora consolar a aquellos que pasan por distintas pruebas o dificultades. Así que el tema del dolor, el tema de la crisis, el tema aún de estos sentidos de abandono, son parte del paquete. Pero ¿cuál es la clave? Tengo que ver las cosas desde la óptica que Dios las ve. Y cuando yo comience a hacer ese ejercicio, comenzaré a entender por qué Dios es un Dios personal. Hay una frase que tiene que ver con este tema del dolor y le escribe un pensador inglés llamado C.S. Lewis, se considera, era anglicano, es considerado uno de los mejores pensadores cristianos del siglo XX. Tiene un sinnúmero de libros, Mero Cristianismo, Cartas del Diablo a su sobrino, El problema del dolor. Bueno, tiene un sinnúmero de libros, si usted alguna vez los ve. Los libros de C.S. Lewis los puede encontrar en la librería San Pablo o en la CLC. Pero el día en que usted vea a C.S. Lewis, a ciegas compres ese libro, ese autor es bueno. En todo caso, él tiene una frase en uno de sus textos que trata sobre el problema del dolor. Y C.S. Lewis dice así: Dios nos susurra. Lo lindo del castellano es que la palabra susurro como que tiene que pronunciarse así, ¿verdad? Susurra, suave. Ok, Dios nos susurra en nuestros placeres, Dios nos habla en nuestra conciencia, pero ¿qué hace el Señor? Dios grita para llamar nuestra atención, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo, para llamarle la atención al mundo a que vuelva sus ojos a Él. Revisamos ahora sí el texto de Santiago, rapidito, esto es como para que diga, ve, el pastor no se inventa. Si usted lee Santiago en el capítulo 1, verso 2 y verso 4, dice allí: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de podemos hacer el cambio del término, la prueba de su confianza, ¿qué es lo que hace? Produce constancia, perseverancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Cuál obra? Para que seamos perfectos. Y ojo que ahí los términos perfección no tienen que ver con que usted sea a 5 centímetros del piso, caminando así con una nube rosada y con un halo encima. Ahí el término perfección tiene que ver con madurez. Así que ver el dolor, contemplar el dolor, sufrir el dolor, abrazar el dolor y contemplar el dolor a la luz de la óptica de Dios es parte de ser maduro en la fe, para que sean perfectos e íntegros, es decir, todo su ser participe en ello sin que les falte nada. Y como pasaje con el que vamos a viajar hoy y contemplar esta forma de tratar de Dios, vamos a usar el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11,
Y valga una pequeña mención antes de leer lo que usted tiene en pantalla en Juan 11, del 1 al 3, donde se da la introducción a esta historia. Y es el hecho de que el Evangelio de Juan, como documento, se escribe allá por el año 85, más o menos después de Cristo. Esa es la fecha en que Juan escribe su Evangelio. Y cuando hablamos de Evangelio, inmediatamente en su mente y en mi mente cruza una palabrita. Los de Escuela de Antioquía, ¿en qué piensan? El querigma, exactamente. Ese núcleo de enseñanzas que forma parte del Evangelio. Y lo interesante de ese núcleo de enseñanzas que forman el Evangelio es que hay una línea de ellas que describe la obra de Jesús. Y esa línea dice así, y es sacada por si acaso del discurso del apóstol Pedro cuando habla con Cornelio y le habla del Evangelio. ¿Y qué es lo que dice Pedro allí? Jesús anduvo haciendo el bien, sanando enfermos, librando a cautivos por el maligno, haciéndole el bien a todos. Así que un punto determinante del Evangelio es entender que la intención de Dios en medio de toda circunstancia, aun cuando ésta sea dolorosa y adversa, siempre será obrar lo que es bueno, hacer bien. Pero ahí también viene un acercamiento interesante. Desde la caída, y que esto nos quede como algo sentado en el corazón para usted y para mí, desde la caída, desde que nuestros primeros padres tomaron el fruto del árbol que no debían de comer, desde ese día usted y yo tenemos patas arriba, cabeza abajo, nuestros conceptos de bien y de mal. Es así. Entonces, para usted o para mí, de que estemos frente a un compromiso y que al salir de la casa se nos ponche la llanta, ¿qué es eso? Eso es malo. Eso es terrible. Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué no impidió que no se me ponche la llanta del carro? Si Dios sabe que estoy apurado y que me queda poco tiempo y que me va a agarrar el tráfico. ¿Se da cuenta? Nuestros conceptos de bien y de mal están en la nebulosa. Pero hay uno que sí sabe lo que es verdaderamente bueno para usted y lo que es verdaderamente malo para usted. Y es en esa confianza que ese renglón del Evangelio del querigma cobra sentido. Cristo anduvo haciendo el bien. Y esto para aquellos que somos sus hijos ya se convierte en un pilar de la fe, que frente a N circunstancias que tengamos que atravesar, o quizás una actual que nos está golpeando el corazón, esta declaración del Evangelio cobra sentido. Él siempre está haciendo el bien. Yo no lo entiendo, no lo comprendo, no alcanzo a ver la extensión de lo que está aconteciendo ahorita, no veo en este momento los resultados a mediano o largo plazo de esto que me está aconteciendo ahorita, no tengo idea. Él sí, porque Él sí sabe qué es mi bien y qué es mi mal. Y aún para enseñarnos eso, Jesús tendrá que hacerle frente a nuestras emociones que se disparan por aquí y por allá. Juan 11, del 1 al 3, dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, que eran hermanas de Lázaro. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Y las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, y mire la frase que es linda, Señor, tu amigo querido. Otras versiones traducen, aquel a quien tú amas, tu amigo querido está enfermo.
Ahora, esto es interesante del poblado de Betania, y es de que era una ciudad en la provincia de Judea cercana a Jerusalén, a pocos kilómetros de Jerusalén, que uno podía recorrerse e ir a pie, más o menos como, qué sé yo, ir de la Alborada a Pascuales, no sé si me hago entender con la distancia, o ir quizás desde la Aurora hasta Ciudad Celeste, más o menos así, ¿ya? Era un poblado así de cercano con Jerusalén. Y cada vez que Jesús tenía que ir a Jerusalén, imagínese a la casa de quién llegaban. De Marta, de María y de Lázaro. ¿Y con quién comía Jesús y con quién compartía? ¿Quiénes le preparaban la comida a Jesús y la pandilla de 12 discípulos que iba con él? Bueno, María no le hacía mucho a los quehaceres, pero por lo menos Marta se sacaba el aire y Lázaro andaba por allí, ¿no? Pero esa era la casa de sus amigos. Esa era la casa de estos 3 ñaños a quien Jesús amaba bastante. Entonces imagínese, si a usted le llegara una noticia, tu amigo querido, tu amigo el que amas está enfermo, normalmente ¿qué haríamos usted y yo? ¡Vuela! ¿No? Así no haya carro, ¿qué importa? Buceteamos, pero nos vamos allá. Muy bien, tu amigo querido está muy enfermo. Siguiente verso, dice allí el verso 4, cuando oyó Jesús esto, ¿qué es lo que él dice? Hasta ahora el discurso está bonito. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios, refiriéndose a sí mismo, sea glorificado. Y Juan agrega en el verso 5 otra descripción sobre Jesús y esta familia. ¿Y qué es lo que dice el verso 5? Jesús amaba. ¿A quién? A Marta, a María y al ñaño que se llamaba Lázaro. Y aquí viene un punto interesante. Verso 6. Y es aquí donde el relato se contrasta con nuestras reacciones. ¿Qué es lo que nosotros pensamos en bien? Jesús debe ir inmediato, ¿no? Agarrar este caballo árabe taxiamigo para que lo lleve lo más rápido posible hacia Betania. Pero no hace eso, sino que el verso 6 dice, a pesar de eso, ¿a pesar de qué? A pesar de que Lázaro está enfermo, a pesar de que una de sus hermanas le fue a decir el mensaje, tu amigo, mi ñaño, al quien tú quieres mucho, está enfermo, a pesar de que Jesús amaba a toda esa familia, ¿qué dice el verso 6? Se quedó 2 días más donde se encontraba. Y entonces aquí viene un punto. Y tendríamos que preguntarnos, porque en la narración del Evangelio está hecha para que nos pongamos en los zapatos de uno o de otro. Y entonces le hago una pregunta. Le van a decir a Jesús un día, tu amigo está enfermo. Ah, ya, muy bien. Lo que le pasa es para la gloria del Señor. ¿Se mueve? No se mueve. No va. Y se regresan los amigos, los mensajeros, se regresan otra vez a Betania. Ya pasa la tarde, los amigos han de decir, se ha de demorar la tarde en venir caminando, lo hemos de tener aquí hasta la noche. Llega la noche, está la comida hecha, porque puede venir Jesús y la pandilla. ¿Viene? No viene. Se le hizo tarde. Se le hizo tarde en el poblado donde estaba, se quedó a dormir por allí, pero les aseguramos a todos ustedes, familia, amigos, primos, queridos, de que mañana en la mañana Jesús está aquí. Día siguiente en la mañana, ¿aparece? No aparece. Bueno, es la mañana, Jesús siempre lo molestan, la gente lo persigue y todo, pero ya de tarde se zafó de toda esa gente y ahí nos cae. ¿Cayó? No, bueno, es que de verdad que tiene que haber hecho muchas cosas y en la noche ya cuando el sol ya cae y ya es más fácil caminar, a esa hora viene. ¿Llegó? Siguiente día. Siguiente mañana, siguiente tarde, siguiente noche. ¿Y Jesús? No aparece. ¿No se ha sentido usted así? Pregunto, ¿no se ha sentido usted así? Y nos pasa algo.
y vamos delante del Señor, no lloramos, venimos acá, Señor, tú conoces. Sí, el Señor conoce. Pero pasan los días y pasan las horas y nuestros ojos ven que no pasa nada. Y lo peor es que luego los juicios de valor comienzan a invadirnos, producto de nuestras emociones un poquito desenfocadas. Dios quiere que sufras. A Dios le encanta tu sufrimiento. Dios es un sádico. ¿Por qué confías en Él? Y leyendo el Evangelio de Juan, comenzamos a hallarle sentido a este tipo de experiencias. Juan 11, verso 7. Han pasado 2 días, es decir, ya vamos al día tercero. Y estando ya en el día tercero, ¿qué acontece allí? Después dijo a sus discípulos, ahora sí, volvamos a Judea. ¿Dónde quedaba Betania? En la provincia de Judea. Muy bien. Entonces vienen los discípulos, a ver, Rabí, maestro, una cosa. Hace muy poco, por algo que tú dijiste y unas enseñanzas que compartiste por allí, los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Y quizás en el recuerdo de la mente de los discípulos esté, oye Jesús, pero tú puedes sanar a la gente sin ir a ese lugar. ¿No te acuerdas del hijo del centurión? Claro, al siervo del centurión, perdón. Vino el hombre, tú le dijiste, conforme a tu fe se ha hecho, tu siervo está sano. El hombre llegó a su casa, ese fue el informe que recibimos. Y el siervo ya estaba sanado. ¿Por qué no podemos hacer eso ahorita? ¿Por qué tenemos que ir a Judea? Nos van a matar. Bueno, te buscan a matarte a ti. Nos daría mucha pena verte apedreado. Así que no vayamos. ¿Por qué vamos a ir allá? ¿Y todavía quieres volver allá? Vamos más adelante. Vamos al verso 11, saltémonos un poquito del 8 al 11. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y por si acaso ese término dormir en el Nuevo Testamento siempre es usado como un eufemismo para trabajar la palabra fea que a veces creo que en ninguna cultura le gusta mencionar, que es la palabra muerte, exactamente. O sea, el término crudo es, Lázaro está muerto y yo voy a despertarle. Pero siempre en la Biblia se hace un eufemismo, se suaviza la palabra, ¿no? Pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. O sea, se ve que no querían ir a Judea, tenían miedo de que los apedreen, de que los maten, quién sabe qué. Es que va a recuperarse. Pero Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaban que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, claro, no entendieron con el eufemismo, Lázaro ha muerto. Entiéndanlo bien, Lázaro se murió. Y el verso 15 es clave en esta lectura. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Jesús está diciendo ¿qué? ¿Cómo es posible que diga qué cosa? Me alegro de no haber estado allí. ¿Para hacer qué? ¿Para sanarlo? ¿Para acompañar a la familia? ¿Para evitarles el dolor de la pérdida? ¿El dolor de toda la procesión fúnebre? ¿El dolor, la aceptación de que el ñaño de Marta y de María había muerto? Me alegro de no haber estado allí. Y ahí subrayado está la intención de este texto. ¿Para qué? Para que crean. Y otra vez cuando nos enfrentamos a esa palabrita creer, estamos frente a ese término que habla de confianza. Me alegro de no haber estado allí. Me alegro de no haber reaccionado como ellos querían que yo reaccione, para que ellos aprendan a confiar
en mí. Entonces el asunto de la confianza al Señor es un asunto que se va a tratar durante toda nuestra vida, porque a Dios le honramos, más allá de con una canción, más allá de con algún tiempo bonito, más allá de cualquier cosa que podamos estimar. Yo honro al Señor cuando confío en Él. ¿O cómo se siente usted cuando quizás su hijo pequeño, donde usted 10,000 veces lo ha llevado al parque, 10,000 veces lo ha sostenido en la escalera china donde tiene que ir haciendo y todo? Entonces, ¿qué es lo natural? De que de tanta experiencia, su nene termine haciendo ¿qué con usted? Confiando en usted. Entonces viene su nene, se para en una escalera, y usted sabe que el nene sabe que si se bota escalera abajo, se va a descalabrar. Pero sucede que usted está 5 escalones más abajo y usted le dice al nene, a lo Bruce Lee, ¿no? Usted le dice al nene, lánzate. ¿Y quién está allí para recibirle? O sea, espero que usted no huya. Se asume que está usted. ¿Y qué es lo que hace el nene? Se lanza. Y espérese un ratito. Y luego usted después, como padre o como madre, ¿cómo se siente? Mi hijo confía en mí. ¿Funciona o no funciona así? Y sucede que Jesús hace lo mismo. Me alegra no haber estado allá con un único fin, para que ustedes aprendan a confiar en mí. Así que eso ya a nosotros nos comienza a dar una óptica diferente frente al dolor, el sufrimiento, circunstancias adversas. Continuamos entonces con nuestra lectura. Pero vamos a verlo, termina Jesús ese verso 15. Saltémonos al verso 21. Ya han caminado, ya han llegado, ya Lázaro tiene 4 días de haber fallecido. No, es una cosa terrible. El pueblo aún está conmocionado. Todo el pueblo sabe que ellos eran amigos de Jesús. Y todo el pueblo sabe el día en que le fueron a decir a Jesús. Y todo el pueblo estuvo esperando como 4 días a que aparezca y recién aparece. Lindo. Verso 21. Señor, le dijo Marta a Jesús. Y esto también se parece a nuestros discursos. Si hubieras estado aquí, si hubieras hecho esto o aquello, si hubieras actuado de esta forma, si hubieras venido, si hubieras evitado, si no hubieses permitido, si hubieses actuado. ¿Se le hace parecido el discurso? Así. Nosotros nos parecemos a Marta en ese momento. Si hubieses estado aquí. Mi hermano, esto que es malo, mi hermano no habría muerto. Pero algo está comenzando a acontecer con Marta. Verso 22. Yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú le pidas, Jesús. Hasta ahora Marta va bien Marta, va bien Marta. Siguiente verso, verso 23, ¿qué dice allí? ¿Qué le dice Jesús a Marta? Marta, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y bueno, Marta saca la típica respuesta teológica, ¿no? Sí, yo sé de que Lázaro va a resucitar en el día postrero, en el día final, respondió Marta. Y luego Jesús la confronta con una verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí vivirá aunque esté muerto.
o aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y ahí viene la pregunta clave de toda esta narración. ¿Crees esto? Y acuérdese de que en nuestro Nuevo Testamento, esa palabrita creer, ¿hacia dónde apunta? Confiar. Marta, tú tienes puesta tu confianza en esta verdad. Confías en mí. Confías en mí. ¿Y cuál es la respuesta aquí de Marta? Sí, Señor, yo creo, yo confío que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y entonces, ¿qué ha acontecido? Y eso que el milagro aún no se realiza, pero ¿qué está pasando con la confianza de esta hermana de Lázaro? Se está fortaleciendo poco a poco. ¿Cuál fue la herramienta? El dolor. Y Dios mismo permitió el dolor. Y Dios mismo tuvo el dolor bajo su control. Porque esa es otra que nos pasa. Cuando nos pasa algo terrible, pensamos que todo está descontrolado. Y es verdad, usted control no tiene. Dios sí. Él tiene el control aún del dolor. ¿Y por qué lo permite? El Evangelio de Juan lo resolvió diciendo, para que nuestra confianza en Él se afirme. Porque así como a usted le ha ido con su hijo o con su hija, con su nene o con su nena, si quiere verlo así, Dios anhela lo mismo, de que usted esté en el borde del abismo. Aquí. Y tengo a Dios más allá. Y tengo al Señor que dice, un paso más. Camina un paso más, que yo te tengo. Y el punto está en saber hacer esto, en extenderlo. Y Él nos agarra. ¿Crees esto? La respuesta de ella comienzan a generar en Jesús un sinnúmero de emociones. La felicidad de alguien que cree, el dolor de ver también a estas hermanas llorando por su hermano, el hecho de que la muerte ha tocado a su amigo, todo esto confluye en Jesús. Y usted tiene ahí en el verso 35, el versículo más pequeñito de toda la Biblia, Jesús lloró. Emociones cruzadas. ¿Qué dicen los judíos? Al único que atinan es, miren cuánto lo quería. Verso 45, y usted ya conoce cómo es la historia. Viene Jesús, se acerca al sepulcro, viene alguien que le dice, maestro, utilice mascarilla o póngase la túnica porque ya lleva 4 días y ya hiede, ya eso ya está mal allá adentro. Entonces Jesús, ¿qué hace? Se acerca, manden a sacar las piedras, sacan las piedras de la tumba y Jesús llama a Lázaro, Lázaro, sal. Y oh sorpresa, nuestro amigo que ya estaba descomponiéndose, sale de entre la tumba. ¿Y qué es lo que aconteció al final? Verso 45. Después de esto, que arrancó con un momento de dolor, de incomodidad, de insatisfacción y hasta decepción de Dios, terminó como que muchos de los judíos, dice el 11:45, muchos de los judíos que visitaban a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, ¿qué hicieron? Creyeron en Él. No solo fue la confianza de María, no solo fue la confianza de Marta, no solo fue la confianza de los discípulos, no solo fue la confianza de Lázaro. El dolor que se estaba experimentando aquí dio un fruto hacia adelante que ninguno de ellos lo habría pensado si se los hubiesen contado desde el inicio. Muchos judíos creyeron en Jesús. Es una frase como para reflexionar en este tema y la anota un autor, Philip Yancey,
Igual, si usted va a una librería y encuentra libros de Philip Yancey, cómprelos a ciegas, es un buen autor. Dice, si solo hay una cosa peor que la decepción en Dios, y es la decepción sin Dios. ¿Y sabe qué? Si usted y yo estamos agobiados ahorita y hay una de estas circunstancias horribles por las que estamos pasando, ok, usted está en su derecho de sentirse mal. Siéntase mal, siéntase triste, llore lo que tenga que llorar, pero al final, recuerde que aún el dolor Dios usa para que su confianza en Él, la de su corazón, sea fortalecida. Y usted y yo lleguemos a ser personas maduras en Él, maduras para vivir. Eso es madurez. Y aparte de esto, no solamente es el hecho de aferrarse a una verdad, sino también de tener una comunidad, un grupo, de que cuando yo estoy pasando por algo terrible, cuando yo estoy pasando por el tiempo donde quizás ni ganas de orar me dan, yo tengo un grupo que va a estar allí, orando por mí, cuidándome a mí y ayudándome a mantener la percepción correcta. ¿Cuál es la percepción correcta? Arranquemos desde el Evangelio, el querigma. Jesús siempre está haciendo el bien. Y lo que agrega el Evangelio de Juan, aún frente a la muerte y al dolor, hay sentido de cosas que yo hoy no veo y no entiendo. Pero después, como decía Santiago, esto va a dar frutos en perseverancia, en esperanza, y esperanzas que no avergüenzan. Así que lo reto en esta semana, en sus tiempos de conversar con el Señor, seamos sincerotes, así como fue Marta. Seamos sincerotes, es parte del ejercicio. Pero también abracemos la perspectiva del Cristo que hace crecer nuestra fe, usando aún los momentos de dolor, de incomodidad, de decepción o de frustración. Es el mejor momento para que la fe crezca. Y hay una pregunta al final, o más bien una frase aplicativa, y es que nuestra oración puede incluir este tema y hacerle al Señor esta petición sincera, lícita y clara. ¿Y cuál es la petición? Señor, permíteme verte, permíteme conocerte a ti, permíteme ver qué es lo que quieres hacer conmigo y con mi casa. Señor, permíteme ver más allá de esto que me está pasando ahorita a mí. Permíteme verte en esta situación. Y esa sí es una petición lícita a la cual el Señor con gusto responderá y lo hará bien. Oh sí, y al final, allá cuando Lázaro ya está resucitado, allá cuando lo suyo ya haya sentido, podremos decir, fue necesario. Y más allá de la cosa resuelta, su confianza en el Señor estará más sólida que nunca. ¿Vamos bien? Así que vamos a orar, y le parece si oramos teniendo presente esta frasecita del final. Como usted desee, ya sea de pie, sentado, eso es cuestión suya, pero quisiera que me acompañe en este tiempo de oración. Te damos gracias, Señor, y aún desde nuestra humilde oración, recordar que tú eres el Señor. Tú eres el que gobiernas, el que mandas, el que tiene todo el poder, el que dominas, el que controlas. Y te damos gracias, Señor, porque eres tú el que diriges nuestra vida. Y que aún,
atravesando estas circunstancias adversas, horribles e incómodas, tú terminas haciendo el bien. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría unes esos dos momentos de dolor y el crecimiento, de la incomodidad y el desarrollo del corazón y del carácter. Lo tienes en tus manos tú. Así que hacemos nuestra esta petición que leímos en pantalla y poderte decir: Señor, ayúdanos a verte en esta situación. Y en su oración, mi hermano y mi hermana, usted puede conversar con el Señor un ratito de esta situación que le aqueja. Mi trabajo, mi casa, mi salud, la salud de los míos, las relaciones de, la necesidad de, la imposibilidad de, aún lo que emocionalmente nos puede fustigar y atormentar. Aún allí, Señor, déjame verte a ti. Déjame ver cómo actúas, cómo haces, qué haces. Y déjame ver más allá de lo que mis ojos ven hoy. Y teniendo presente que estás obrando en nosotros un carácter maduro que cree y confía a ciegas en ti y en lo que haces y permites, porque tú siempre estás haciendo el bien, aunque nosotros no lo entendamos. Y te damos gracias por ello. Gracias por escuchar nuestra petición y acompañarnos hoy y estar con nosotros en este día. Bendícenos y llévanos con bendición a casa. Y ahora ya quizás en la tarde o quizás el día de mañana, donde tengamos que enfrentar esto que nos aqueja, permítenos recordar que en esta situación te vamos a ver actuar, te vamos a ver hacer cosas hermosas, porque siempre haces el bien. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.